estructura que es así, plana, porque así es nuestra embrión, plana, y es más, es así, con dos hojitas planas, y que hacia acá arriba tiene una bolsita y hacia abajo tiene otra bolsita. Y esta estructura plana sufre un encorvamiento en este sentido y luego se pliega en este sentido y terminamos con una estructura con volumen, ¿ya? Y ese proceso era lo que se denominaba gastrulación. Y como el encéfalo, porque el tejido neural tiene un crecimiento súper desarrollado, el encéfalo comienza a protruir hacia adelante, se forma la vesícula encefálica, y la vesícula encefálica, al seguir creciendo, comienza a forzar y genera este plegamiento cefálico. ¿Y qué obteníamos con este plegamiento de la clase pasada? ¿Se acuerdan? Oiga, los apuntes que obteníamos del plegamiento cefálico. Dos cosas importantes, ¿no? Una más importante para ustedes. La boca, ¿cierto? Nuestra membrana bucofaríngea, que estaba acá adelante, aquí están los ojos, ahí está nuestra membrana bucofaríngea, estaba aquí arriba, se ventraliza. Y lo otro, que el corazón también, que estaba por delante de la membrana bucofaríngea, termina en posición torácica. Esos son los dos fenómenos importantes. Pero además, como comienza el desarrollo de los tejidos, comienzan a producirse estas elevaciones acá en el cuello del embrión, que son nuestros arcos branquiales. Y son súper importantes para nosotros, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a partir del primer arco branquial se van a formar estructuras de la cara, ¿ya? Segundo arco branquial se queda inmerso en el cuello, tercer y cuarto arco branquial pasa a formar estructuras del cuello. Usted que está tan preocupada de su celular, ¿y qué le pasaba a las hendiduras branquiales? ¿Ah? No entendí, mi niña. ¿Escuché? ¿Qué le pasaba a las hendiduras branquiales? ¿Desaparecen todas? No. Hay que escuchar la clase. La primera permanecía, conducto auditivo externo. ¿Ya? ¿Y las bolsas? A ver, ¿terminó su desayuno ya? ¿Qué le pasaba a las bolsas? La bolsa faringia, no la bolsa la basura, no. La bolsa faringia. Hay que aclarar la pregunta. ¿Formaban? Órganos, estructuras. Pero wow, no caía en orden. Timo, tiroides, paratiroides. ¿La tiroides? La paratiroides, porque la tiroides se forma del piso de la cavidad bucal primitiva. Un esbozo entre la primera y la segunda bolsa faríngea. Eso es muy importante, porque eso te da la posición del agujero ciego que demarca la posición de la lengua también, ¿ya? Entonces, la tiroides es endodérmica y se forma del piso de la cavidad bucal primitiva. El piso, la zona ventral, es la segunda bolsa faríngea. Bien, algo nos acordábamos de la clase del base. Estábamos bien. Bien, entonces nosotros vimos los arcos farígeos, vimos las bolsas de la hendidura, sabemos qué le pasó a esas estructuras, ¿ya? Sabemos qué le pasó y sabemos cuáles nos interesan. Nos interesa la primera y la segunda. Tercera y cuarta se van para abajo al cuello, no desde los píxeles. Nos interesa la primera porque forma el conducto auditivo interno y la segunda porque forma las amígdalas palatinas que se quedan en la cavidad bucal. Vamos a ver ahora el desarrollo de la cara y el desarrollo del paladar. Este es nuestro embrión. Fijan ahí, más o menos 10 días de quinta semana de gestación en el humano. Si ustedes se fijan, esta es la estructura, le puede ser un monito a este embrión, más o menos este embrión es una cosa así. En este estadio, el embrión tiene este aspecto. Es así nuestro embrión. Y aquí aparecen los arcos branquiales, ¿ya? Así es nuestro embrión. Aquí, en esta zona, se va a formar el ojo, ¿ya?
Y eso que acabo de pintar un poquito con verde ahí es la zona presuntiva de nuestra nariz. ¿Ya? Y entonces, este embrión ahora lo estamos mirando desde aquí, pero con microscopía electrónica de barrido. Entonces el embrión está completo, es una estructura volumétrica. Y vemos aquí está la estructura frontonasal. Frontonasal, esta parte de mi embrión. ¿Ya? Aquí a los lados, si ustedes siguen por aquí, vean, empieza a aparecer eso, ¿ven? Eso es el ojo que yo dibujé aquí. Y luego tenemos aquí este arco, ese arco. Este es el primer arco y este es el segundo arco. Este es el primer arco y este es el segundo arco. Y este es nuestro estomodeo. Si nosotros lo dibujamos un poquito esto hacia adentro, vamos a ver si esto llega hasta aquí. Y desde aquí vamos a dibujar nuestro intestino primitivo. Desde aquí sigue el tubo digestivo. ¿Y qué marca esta membrana bucofaringea? El límite ectodérmico-endodérmico. Entonces, desde la membrana bucofaringea hacia atrás, todo va a tener revestimiento endodérmico. De la membrana bucofaringea hacia adelante va a tener revestimiento ectodérmico. Si nosotros nos adentramos aquí, esa es la boca, este es el estomodeo, ahí debería estar nuestra membrana bucofaringea, ¿ya? Ahí adentro. Entonces, ¿qué vemos? Que este proceso frontonasal no es liso. ¿Se fijan? No es liso, empiezan a formarse aquí unas estructuras y aquí este comienza a migrar. ¿Se fijan? Empieza a migrar. Pero además ahí se forman unas estructuras en este proceso frontonasal, se forman unas estructuras tipo herraduras. Y esas herraduras son el primordio de los procesos nasales interno y externo. ¿Y qué van a formar estos procesos nasales? La nariz. Estos dos procesos nasales internos se van a fusionar junto con este proceso nasal y van a formar, frontonasal, perdón, van a formar el cuerpo de la nariz y esto va a formar las alas externas de las narinas, las alas externas de nuestra nariz y toda la parte central de la nariz. Esto va a formar la parte central de la nariz, esta es la parte externa. ¿Y qué va a formar esto? Las narinas, los hoyitos de la nariz. Pero cuidado con esto, porque si ustedes se fijan, esto es una invaginación. Vale decir que si yo hago un corte aquí, esto es así. Vamos a tener nuestro proceso frontonasal. Eso corresponde a estas estructuras. El ectodermo se invagina. ¿Y qué sucede? Sucede luego que el mesénquima que está aquí comienza a proliferar. Y esa proliferación es lo que origina estos rebordes. Entonces, aquí hay un detalle súper importante. Este espacio que se ve aquí, en la realidad, es un continuo. Este de aquí, luego, queda así. Y acá tenemos nasal interno, nasal interno, nasal externo, nasal externo. Y aquí al medio queda este espacio. Ese. Está ahí. Ese es el espacio que queda. ¿Ya? Ese espacio no es que los dos tejidos se hayan separado, sino que este tejido, estos dos bordes, proliferan mucho. Entonces, luego cuando se forma la nariz definitiva, lo único que sucede es que este tejido de aquí prolifera también, ¿ya? Y forma el cuerpo de la nariz. Y esto es súper importante porque si ustedes analizan luego la embriología, el desarrollo de la nariz, nunca hay malformaciones en donde la nariz esté abierta. Las malformaciones de la nariz consisten en que la nariz tiene un surco aquí al medio, un surco. ¿Y qué implica eso? Que esto no proliferó suficiente, ¿ya? Pero nunca la nariz va a estar abierta como la boca, o como pensemos ustedes que seguramente lo han visto, un labio leporino. Un labio leporino están abiertos los dos trozos del labio. No hay continuidad entre ellos. En cambio, en la nariz no existe ese fenómeno. ¿Por qué razón? Porque estos procesos nasales internos, ¿ya?, sufren un proceso de fusión, pero una fusión no verdadera. Cuando la fusión es verdadera,
sí hay posibilidad de alteraciones, de que la fusión no se realice. ¿Dónde hay fusión verdadera? En nuestra cara. ¿Ya? Esto de aquí, estos se van a fusionar y van a formar el cuerpo, la nariz, y van a formar el filtrum, que es la zona media de nuestro labio, donde Hitler tenía su bigotito. Bien, resulta que el resto del labio superior se va a formar de estas cositas que vienen aquí al lado. ¿Se fijan? Esas dos de ahí. Este es el proceso mandibular, es el proceso maxilar. ¿Ya? Proceso maxilar, proceso mandibular. Ahí está nuestro estomodeo. ¿Ya? Todo esto va a formar la cavidad de la boca. Las mejillas se van a formar porque este sector de aquí va a proliferar. Este ladito de aquí va a proliferar. Hacia acá va a formar la mejilla y la cavidad bucal, para definir el tamaño de la cavidad bucal. Si ustedes se fijan, este proceso de aquí sí está separado del proceso de acá. Entonces estos procesos van a migrar hacia el centro y van a juntarse con estos procesos frontonasal y nasales internos. ¿Ya? Y van a formar la estructura del labio superior. Y ahí sí hay fusión verdadera. ¿Por qué razón? Porque este epitelio se tiene que funcionar con el epitelio de esta zona de aquí. Y cuando no se fusionan esos epitelios, porque hay un fallo de los factores que participan en ese proceso, se produce labio leporino. Y es por eso que el labio leporino siempre ocurre en el labio superior. Porque el labio inferior viene de un único proceso, aun cuando aquí se ve un poquito segmentado, pero es un único proceso que tiene dos frentes de crecimiento, pero aquí luego al medio se desarrolla y crece. Esto es fusión falsa, estos bordes de aquí es fusión verdadera. Entonces, en el labio superior hay fusión verdadera de los procesos maxilares. En el labio inferior hay fusión falsa de los procesos mandibulares. En la formación de la nariz hay fusión falsa de los procesos nasales internos. ¿Dónde más hay fusión verdadera? Si ustedes se fijan, esto de aquí viene creciendo aquí y esta parte va a formar el labio, pero ese resto de ahí va a formar mejilla. Aquí en el borde nasolagrimal, el borde que dibuja la nariz con nuestro labio superior, ese borde de ahí también hay fusión verdadera. Y en algunos casos ustedes pueden llegar a tener pacientes que van a tener esa zona engrosada con algunos quistes. Eso quiere decir que el epitelio de esos dos procesos no se disolvió adecuadamente. ¿Qué es eso? Es el proceso maxilar, que no se fusiona bien con el proceso nasal lateral. ¿Ya? Bien, entonces la cara se origina a partir de 5 estructuras. El proceso frontal, los dos procesos maxilares, proceso maxilar, aquí se ve mejor, proceso maxilar, y los dos procesos mandibulares. Proceso mandibular. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahora, hay algunos que dicen, no señor, porque el proceso frontonasal tiene el proceso frontal, pero también tiene los dos procesos nasales internos. Entonces serían 7 estructuras. En algunos textos aparece que se forma a partir de 7 estructuras. ¿Por qué? Porque segmentan nuestro proceso frontonasal. ¿Ya? En el proceso frontal se originan las fositas nasales, que es esto que vimos aquí. Cada fosita presenta una hendidura. Esa hendidura es el hoyito de la nariz. Esa hendidura, si nosotros vemos nuestro feto, aquí, esa hendidura lo que hace aquí está nuestra hendidura. Ahora vamos a dibujar en verde. Vamos a seguir dibujando en verde nuestra hendidura. Si nosotros dibujamos nuestra hendidura hace eso. Se proyecta hacia adentro y se comunica con la cavidad bucal. Se proyecta hacia adentro, realiza un trayecto curvo y se comunica con la cavidad bucal primitiva. O sea, tenemos en la etapa fetal hasta las 8 semanas de gestación, tenemos la cavidad nasal, porque a las 8 semanas más o menos se abre este epitelio y se comunica con la cavidad bucal. Vamos a tener una cavidad nasal y una cavidad bucal única. Luego tiene que haber un proceso que las separe, porque si nosotros esto lo vemos, vamos a tener una cavidad bucal. Aquí hay un proceso nasal que tiene su hoyo, y aquí esto comunica así, directamente con la cavidad bucal. Y acá está nuestra cavidad bucal. Acá está nuestra lengua en formación. Entonces la nariz
conecta directamente con la cavidad bucal. Se tienen que separar. ¿Y qué estructura separa eso? El paladar. Entonces después tenemos que ver el proceso de formación de nuestro paladar. Bien, ya acá está. ¿Se fijan? Este es un monito, 5 semanas, 6 semanas. ¿Qué sucedió? Nuestra prominencia frontal, se generan estas dos hendiduras, se genera este orificio que es la fosita nasal, y vamos a tener nuestro proceso maxilar y nuestro proceso mandibular. Frontal, la fosita nasal, proceso maxilar, proceso mandibular. Proceso maxilar, proceso maxilar, proceso mandibular, frontal, las fositas. ¿No? Dime. Cuando habla de fusión verdadera, la fusión verdadera no se separa. Vamos a tener aquí. Aquí tenemos. Este es un proceso. Este es un proceso. Aquí vamos a tener fusión falsa. ¿Qué sucede? Que este proceso con este proceso esos dos se van a juntar, se van a desarrollar. Y una vez que se desarrollan completo, esta zona de aquí va a empezar a crecer y va a generar una línea. Va a igualar el crecimiento. ¿Ya? Falsa, fusión falsa. Porque venían dos procesos, tú lo ves como dos estructuras separadas, pero resulta que esto está creciendo para proyectarse hacia arriba y avanzar más rápido y delimitar la boca. Y esto de allá en medio tiene un crecimiento menor. Pero luego, una vez que esto alcanza su desarrollo total, este crecimiento se iguala. ¿Ya? Cuando es verdadera, viene un proceso de aquí y un proceso de acá. Y acá en medio no hay tejido. No hay continuidad entre los epitelios. Aquí los epitelios están separados. Y en este caso, se van a encontrar, el epitelio se va a fusionar, luego el epitelio se va a separar y va a haber proliferación de mesénquima. Entonces, en este caso, a veces no se alcanzan a juntar, a veces se juntan, pero los epitelios no se separan, no se disuelven, no involucionan esas células epiteliales, no se transforman en mesenquimáticas y quedan separados los tejidos por un cordón. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos, entonces, vamos a tener nuestro proceso mandibular, proceso maxilar, proceso frontal y la formación de nuestras narices. Vamos a tener un estomodeo, se fijan, un surco nasolagrimal que se forma por la unión del proceso nasal lateral con el proceso maxilar, la fosita y el proceso nasal medial o interno. ¿Se fijan? Aquí hay una especie de hoyo, pero ese hoyo se trata de un sistema de crecimiento como este. Miren aquí, acá tenemos, este es nuestro proceso nasal lateral, interno o medial, proceso maxilar, proceso mandibular. ¿Se fijan aquí? Ahora, este proceso naso va a formar el filtro del labio superior y hacia atrás se va a proyectar también, porque esto no está creciendo solo por adelante, sino que se proyecta un poquito hacia atrás, y hacia atrás se va a proyectar también y va a formar el paladar primario. ¿Se acuerdan ustedes en anatomía cuando revisaban el paladar? El paladar tenía esta forma, ¿sí? Este es el paladar primario y este es el paladar secundario. Este paladar primario se forma a partir de esos procesos frontonasales. Y cuando esos procesos frontonasales no se desarrollan bien, vamos a tener problemas en el paladar primario. Y ese paladar primario también, hacia el interior, genera 4 gérmenes dentarios, que son los incisivos superiores. Entonces, cuando hay fallas en ese proceso frontonasal, vamos a tener alteraciones en esos incisivos superiores. Y si ustedes siguen este cuento, se van a dar cuenta que siempre que hay labio leporino o paladar hendido, la alteración a nivel dental está entre el canino y los incisivos laterales. Nosotros vamos a tener nuestros 4 incisivos, los incisivos centrales, los laterales, y acá tenemos nuestro canino. Siempre la alteración de paladar hendido o labio leporino está aquí. Porque claro,
estos dientes se originan del proceso maxilar. Aquí se produce la unión. Ahí. ¿Se fijan? Ahí. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener claro estos procesos. El mandibular, fusión falsa. El maxilar, fusión verdadera. Y se fusiona con la proyección del fronto nasal, que va a formar la zona del filtrum del labio superior. Esa zona del filtrum del labio superior, si la proyectamos hacia adentro, va a tener gérmenes dentarios de los 4 incisivos superiores y va a tener una forma de triángulo, que es la proyección del paladar primario. Por eso cuando nosotros tenemos paladar hendido superficial, la alteración llega a esta zona, afecta solo el paladar primario. ¿Ya? El paladar secundario se forma por otros procesos que tienen que ver con procesos internos de la cavidad bucal. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿se fijan? Nuestra nariz bien formadita. Aquí este surco desaparece. Recuerden, como algunas personas le queda aquí una pequeña hendidura chiquitita, justo en la parte media de la nariz. Este surco de aquí desaparece. Esto de aquí forma el surco nasolacrimal. Y este proceso tiene que juntarse al medio. Veamos. Miren, aquí está. Este embrión está cortado aquí y está mirado desde acá ahora. Desde acá, lo cortamos, le sacamos el proceso mandibular a este embrión y lo estamos mirando desde adentro. Este es el techo de la cavidad bucal primitiva. Estos son nuestros procesos nasales internos o mediales que se están aproximando y se van a fusionar acá y van a formar el filtrum del labio, van a formar la zona de los incisivos superiores y el paladar primitivo o primario. Y todo esto es el techo de la cavidad bucal. Y aquí va a estar el piso de la cavidad bucal. ¿Se fijan? Esto que está cortado aquí, es el proceso mandibular. Aquí va a estar un arco de nuestro proceso mandibular. Presten atención al techo de la cavidad bucal. Presten atención a eso. Estos repliegues son unos crecimientos que se van a producir en el techo, en la zona dorsolateral de la cavidad bucal primitiva. Esos repliegues van a formar los procesos palatinos. Y esos procesos palatinos son los que van a formar el paladar secundario. Estos procesos palatinos, ¿se fijan? Ahí está creciendo y aquí está creciendo. ¿Se fijan? Esto se está proyectando, eso se proyecta hacia acá. Esto se va a proyectar y va a cerrar. Y esos procesos palatinos van a segmentar nuestra cavidad primitiva en una cavidad respiratoria y una cavidad bucal. Este palabela que se está cobrando. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? A ver, si intentamos hacer un dibujo de esto, esto sería así. Vamos a tener eso es así. Este es el techo y aquí por debajo estaría formándose la lengua y este es el proceso mandibular. Este es el techo, este es la lengua, este es el proceso mandibular. Aquí se está formando también un pequeño tabique, que es el tabique nasal que va a separar esta cavidad en dos. Entonces estos rebordes de aquí son los procesos palatinos. Estos rebordes lo que van a hacer es crecer hacia acá, crecer mucho hacia acá, y luego van a proyectarse hacia la zona media y se van a unir. Ahora, ¿cómo hacen esto de crecer y luego crecer hacia abajo y luego proyectarse y fusionarse en la zona media? Es bastante complejo desde el punto de vista de la embriología. Lo que dicen es que sucede un proceso de vasodilatación que aumenta la turgencia del tejido y eso hace que el tejido que está hacia abajo comience a aproximarse. Además se dice que hay movimientos de la lengua. La lengua cuando se forma aquí. Yo la dibujé acá abajo, pero se forma por aquí. Bien arriba. Entonces la lengua, cuando maduran los músculos de la lengua empiezan a contraerse. Empieza el movimiento de la lengua y eso genera
ayuda a que se produzcan corrientes acá, flujos de líquidos, y eso hace que, en teoría, porque nadie lo ha demostrado, ayuda a que estos procesos palatinos se junten aquí al medio y sellen nuestro paladar. Entonces, ¿se dan cuenta? Son dos procesos que crecen y crecen a los lados de la lengua y luego tienen que ascender y fusionarse. Entonces, la posibilidad de paladar hendido o de fallas en la fusión, porque este también es una fusión verdadera, son dos proyecciones que están aquí que tienen que hacer eso y luego juntarse. Eso es lo que genera todas las fallas a nivel de paladar, ¿ya? Y acá, habíamos dicho que nuestras fositas nasales iban a crecer y se iban a proyectar. Y aquí está, se fija, esta es nuestra fosita nasal, esto es nuestro filtrum, este es nuestro paladar primario. Se fija, nuestra fosita se proyecta y se abre, se comunica con la cavidad bucal primitiva, se disuelve el epitelio y se genera ese epitelio de ahí se disuelve y se genera comunicación entre la fosita nasal y la cavidad bucal primitiva. Se fijan, ahí está nuestra lengua. Aquí se van a formar los procesos palatinos. Ahí están nuestros procesos palatinos. Nuestra lengua está por aquí. Visto ventral, la lengua estaría aquí, a este lado. Entonces, estos procesos ocurren, todos estos procesos ocurren entre la 5ª y la 11ª semana. En los humanos, a la 11ª semana, tenemos nuestro paladar fusionado. Entonces, todos estos procesos ocurren entre la 5ª y la 11ª semana. Profe, se supone que la nasal debería estar separada de la vocal al inicio y después cuando está el paladar se separa, se juntan. Pero no entendí. Porque dijo que al inicio la nasal era una cosa diferente, separada, independiente una de la otra. ¿Sí? Con la vocal. No, espérate. Tú tienes, vamos a buscar bien nuestro embrión. Tú tienes el embrión que es así. Este es nuestro embrión. Aquí está el ojo. Ese es el embrión. Esta es la cavidad bucal primitiva. Aquí está nuestra membrana bucofaríngea. Hacia acá se continúa faringe, esófago, etc. Esta membrana se disuelve. Más o menos en la 5ª semana se disuelve esa membrana. Y aquí se comienza a producir un crecimiento hacia afuera y hacia adentro. Y esta fosita migra y en la ventana de la 7ª semana, se comunica con esta cavidad bucal, ¿ya? Y forma una comunicación. ¿Qué hay aquí adentro? Aquí adentro se está formando la lengua. También aquí adentro, por estos rebordes, se están formando los procesos palatinos laterales, ¿ya? Todo está ocurriendo más o menos simultáneamente. Entonces, por eso que son procesos bastante complejos, se pueden producir alteraciones. Ahí está el cartoon, ¿se fija? Ahí está nuestro cartoon. Ahí está la lengua, ahí está nuestro cartoon de la comunicación. ¿Cómo? ¿Quiénes no están unidos? ¿La mandíbula con? Es que el proceso, a ver, aquí, si esto tú lo miras de frente, esto está así. Y acá abajo está nuestro proceso mandibular. Estos son los procesos maxilares. Y todo esto de aquí, que se ha deformado mucho, el proceso frontonasal. Todo eso de ahí va a formar la zona del filtrum del labio. ¿Ya? Proceso maxilar, frontonasal con los procesos nasales, con la hendidura de la fosita, con el proceso nasal interno o medio, proceso nasal lateral. Todo esto está ahí. Esto son esos bordes de ahí. ¿Ya? Esto de aquí es eso de ahí. Esto es eso. ¿Ya? Bien, ya acá tenemos algunas alteraciones
de cuando no se fusionan nuestros procesos nasales medios o internos. ¿Se fijan? Hay una pequeña hendidura de aquí, pero presten atención, aquí no es que los tejidos no se hayan fusionado, ahí están los epitelios. Lo que pasa es que este tejido que estaba aquí, que tenía que crecer, desarrollarse, que era ese tejido de ahí, ese tejido que está ahí, que tenía que crecer, no se desarrolló. Y van a tener nuestro fosita nasal, proceso nasal lateral, proceso nasal interno o medio. Lo que pasa es que esta zona de aquí al medio no creció. ¿Y qué pasó? Se produjo alteración en la zona del filtro del labio superior. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no se fusionan, no forman la zona media del labio superior. Y aquí vamos a tener ausencia de la zona media del labio superior. ¿Qué quiere decir? Que ese feto, si ustedes lo miran por dentro, le van a faltar los incisivos superiores. No va a tener incisivos superiores. Ya está. Sí. Claro. Aquí esto es fusión no verdadera y no son recurrentes las malformaciones, son muy escasas, y yo les dije, en algunos casos aparecen un surquito. Esto es la versión más grave que puede haber de desarrollo de los procesos nasales. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que los procesos nasales, que son, no los tengo aquí, estos son los procesos nasales, así son los procesos nasales. ¿Ya? Aquí vamos a hacer, esta es la fosita, y acá está el proceso nasal lateral. Fosita, proceso nasal lateral. Estos son los procesos nasales laterales. La parte externa de nuestra nariz. Estos son los procesos nasales internos o mediales que van a formar el cuerpo y la punta de la nariz. Ahora, si tú te fijas, aquí hay epitelio. Estos se desarrollan y este epitelio de aquí existe continuidad, y esto es importante, existe continuidad en el mesénquima. Esto solo creció más. Ahora, este mesénquima tiene que compensar el crecimiento. Una vez que termina el desarrollo del proceso frontonasal, este mesénquima tiene que compensar el crecimiento. Aquí el mesénquima no lo compensó bien y aquí no lo realizó. Pero estas malformaciones son mucho menos recurrentes que las malformaciones cuando hay fusión verdadera, que es acá, en el proceso maxilar, que debería estar aquí debajito, debería estar, el proceso maxilar. Ahí sí hay fusión verdadera. El proceso nasal, los procesos nasales internos, ¿ya? No tienen fusión verdadera, es una falsa fusión. Bien, y acá tenemos, mira, aquí está, mira, ¿te fijas? Eso de ahí se origina de esa zona, ¿ves? Filtrum, cuerpo y punta de la nariz. Los rebordes, las alas de la nariz, son de los procesos nasales externos. ¿Ya? Lo interno, la parte del cuerpo y punta de la nariz, es una fusión falsa. Las alas de la nariz con la mejilla o con el reborde superior del maxilar superior, esa es una fusión verdadera. Aquí en algunos fetos se puede producir un quiste o puede permanecer abierto el conducto nasolagrimal, que comunica la región nasal con la región del lagrimal. ¿Ya? Aquí, se fijan, esto que está en café es el filtrum. Estos son los procesos maxilares. Aquí hay fusión verdadera. Aquí también hay fusión, pero fusión falsa. ¿Ya? Este cuadro resume todos los derivados de cada una de las estructuras. Nasales medios, nasales externos, maxilar superior, maxilar inferior, los derivados que origina en nuestra cara. Bien, vamos a ver el desarrollo del paladar. Ya vimos algo del paladar primario. Y se desarrolla entre la quinta y la sexta semana, que es cuando se comunica la fosita nasal con la cavidad bucal. El paladar secundario se desarrolla entre la séptima y la octava semana. Y la fusión de ambos paladares ocurre entre la 10ª y la 11ª semana.
esto es sí o sí siempre. ¿No? En el caso de los humanos, esto es un sine qua non. Siempre. Entonces, cualquier teratógeno que afecte el desarrollo durante esas primeras 11 semanas puede originar daño a nivel del labio leporino o paladar hendido. Y de hecho está tipificado, hay determinados teratógenos que están íntimamente relacionados a determinadas conductas que están íntimamente relacionadas con la formación del labio leporino. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo de la madre aumenta la incidencia, no es un 100%, pero si la madre es alcohólica, aumenta la incidencia del labio leporino. ¿Ya? Ahora, el paladar hendido es más frecuente en determinados géneros. En el femenino el paladar hendido es un poco más frecuente. ¿Por qué? Porque el paladar se termina de cerrar un poco más tarde también. En los hombres es más frecuente el labio leporino por una razón de expresión de genes. Bien, entonces, estas son fotografías de microscopía electrónica que muestran nuestros procesos nasales internos, procesos nasales externos, proceso maxilar, y aquí se tiene que formar nuestro labio superior. Proceso mandibular que va a formar el labio inferior. Nos vamos a centrar en la zona dorsal de nuestro embrión, vamos a sacar la parte ventral, la parte mandibular, y vamos a analizar la cavidad bucal, el techo. Acá tenemos nuestros procesos nasales internos o medios que se están fusionando. Recuerden, esta es una fusión no verdadera. Y van a formar aquí el filtrum, van a formar el cuerpo y punta de la nariz, filtrum, labio superior, la zona del filtrum del labio superior, la zona de los gérmenes dentarios incisivos superiores y este triangulito de aquí, que es nuestro paladar primitivo o primario. ¿Ya? Estos procesos, este proceso que está aquí al lado, se fijan, esto que es el proceso mandibular y los procesos laterales que van a formar las mejillas, en esta zona más o menos aquí, se comienza a proyectar el endodermo de esta cavidad, el epitelio del techo de esta cavidad, se comienza a proyectar y forma estos dos pliegues, que son ahora los procesos palatinos, porque van a formar el paladar. Por eso se llaman procesos palatinos, vamos a tener uno a cada lado. ¿Ya? Bien, y acá está. ¿Se fijan? Tenemos nuestros procesos nasales medios o internos que van a formar nariz, van a formar labio superior, filtrum del labio superior, la zona de los gérmenes dentarios superiores, de los incisivos superiores y nuestro paladar primario. El proceso maxilar, junto con la parte lateral que va a formar las mejillas, progresa, se fusiona acá con el proceso nasal y va a formar o va a conformar todo el labio superior. ¿Qué sucede? Sucede que en la parte interna de este proceso maxilar, junto con el reborde que va a formar las mejillas, se comienzan a producir este crecimiento. Ese crecimiento que está ahí. Y ese crecimiento son los procesos palatinos. Y estos procesos palatinos van a crecer y luego se van a fusionar aquí en la zona media. Y van a formar esta Y que ustedes conocen de anatomía, que tiene que ver con la formación de los huesos de nuestro paladar. ¿Ya? Entonces, estos procesos palatinos van a formar el paladar. ¿Y hasta dónde llegan los procesos palatinos? Hacia atrás llega la parte caudal de los procesos palatinos, va a formar o va a diferenciar la úvula. ¿Ya? Y aquí está. Vean, miren, este embrión luego avanza en su crecimiento y lo que vamos a ver ahora es un corte en este sentido, así. Se cortó así el embrión. Lo cortamos así, en esa dirección. Entonces vamos a ver todas estas estructuras, pero en un plano frontal, en donde no se va a ver la nariz, porque estamos cortando por detrás de la nariz. ¿Se fijan? Aquí están los ojos, ahí están los ojos. Nosotros cortamos justo ahí. Entonces, lateralmente vamos a ver nuestros ojos. Esto es un embrión también de ratón de 14 días, octava semana en los humanos. Vamos a ver. Aquí
está nuestra cavidad bucal. ¿Se fijan? Todo esto es la cavidad bucal. Este es el proceso mandibular. El proceso maxilar estaba aquí, pero no se ve porque sobresalía hacia adelante. Lo cortamos. Entonces, esta es nuestra cavidad. Esta es la parte ventral de la cavidad bucal primitiva. Esta es la parte dorsal. ¿Qué destaca en la parte dorsal? Ahí hay un crecimiento de un tabique y acá están los procesos palatinos. Ese es el crecimiento del tabique, aquí están los procesos palatinos. ¿Se fijan? Eso de ahí son los procesos palatinos. Esta es la lengua y ese es el tabique nasal. Aquí se va a formar una cavidad nasal, acá otra. Si nosotros lo vemos aquí, ese hoyito de ahí, lo proyectamos hacia adentro, estamos revisando esa zona, pero lo cortamos ahora en ese sentido. Este proceso palatino, se fija, se está proyectando y se va a proyectar acá hasta este borde de la lengua, acá abajo, súper cerca de la lengua. Cuando la lengua madura, comienza a moverse y este proceso palatino se posiciona sobre la lengua. Y cuando se posiciona sobre la lengua, se va a fusionar. ¿Ya? Veamos, acá con mayor aumento, ahí están nuestros procesos palatinos, este es nuestro tabique nasal, ahí está la estructura, acá está la lengua, este es el proceso mandíbula. Acá está nuestro proceso maxilar que fue cortado. Este es el esquema de esta estructura. Esta es nuestra cavidad bucal primitiva. Aquí están los procesos palatinos, ¿ya? Que se van a fusionar y van a terminar segmentando nuestra cavidad bucal primitiva en una región respiratoria y en una porción bucal. Veamos. Acá está nuestro paladar primario. Y estos son los procesos palatinos y ese es el tabique nasal. Tabique nasal, procesos palatinos. Ahora estamos viendo solo la parte, sacamos la lengua, sacamos la lengua y sacamos el maxilar inferior, pero dejamos los procesos palatinos y esta estructura. Sacamos todo y lo estamos mirando desde acá arriba. ¿Ya? Veamos, este es el techo de nuestra cavidad bucal primitiva y tiene un surco que va a formar el surco nasal y tenemos este proceso de aquí. Estas son las mejillas. Este proceso de aquí que está creciendo, se está proyectando. Veamos, hay una aproximación. Este sería el equivalente a la 10ª semana. Esto dice el humano de 10 semanas. ¿Se fijan? Ahí está nuestro paladar primitivo y esto es nuestro paladar secundario y ahí se fusionaron. Fusión verdadera, ¿ya? De estos dos procesos palatinos. Y acá está nuestro paladar, futuro paladar duro, paladar blando. Acá está lo mismo. Este es un esquema de lo que vimos anteriormente. Así es, ahí está el paladar primario. Estos son los procesos palatinos. Este es un esquema de este embrión, en donde ustedes pueden ver. Acá está nuestra cavidad bucal primitiva. Todo es cavidad bucal primitiva. Eso es la lengua. Se fijan, estos son los procesos palatinos. Inicialmente, digamos, proceso palatino, 8 semanas y media. ¿Qué sucede? Sucede que este proceso palatino, cuando la lengua, por eso están esas flechitas aquí, cuando la lengua descienda un poco, este proceso palatino va a subir, ¿ya? Se va a posicionar acá arriba. Y cuando se posiciona aquí arriba, sigue desarrollándose estas puntas y se van a juntar acá al medio, ¿ya? Entonces, esto es lo que le pasa al proceso palatino. Está aquí abajo, luego asciende y se fijan, se van a proyectar y se van a fusionar acá al medio y van a formar el paladar. Y vamos a tener cavidad nasal, cavidad bucal. La formación del paladar, recuerden, 11 semanas, 10 semanas. Y acá tenemos tabique nasal, proceso palatino, lengua. ¿Se fijan? Están a los lados de la lengua. Una posición bastante ventral. Este es el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel es el cartílago que estaba en el proceso maxilar. Proceso mandibular. Proceso mandibular tiene nuestro cartílago de Meckel y ahí se está formando el hueso mandibular. Acá está nuestra lengua, proceso palatino. Si pensamos en el proceso maxilar, debería estar acá arriba. Este es unas 8 semanas, más o menos. Y esto sería 10 semanas. ¿Se fijan? Cartílago de Meckel. Formación del hueso mandibular, lengua, tabique nasal, procesos palatinos
fusionándose. Ahí todavía están los epitelios, se están fusionando. Antes de que se fusionen los procesos palatinos, se produce un crecimiento de la pared de la cavidad nasal o de la futura cavidad nasal y se forman estas estructuras que son los cornetes nasales. ¿Ya? Eso de ahí son los cornetes nasales. Y finalmente tenemos acá nuestro resumen, nuestro paladar, y nosotros sabemos que esos son los procesos palatinos. Esto viene del proceso frontonasal. Eso es nuestro paladar primario, paladar secundario. Bien, nos vemos el martes. Seguimos el martes con el desarrollo de calidad bucal, revisamos la